Hola y bienvenido a la historia de la Fórmula 1, un viaje cautivador a través de la historia, la pasión, la tecnología y las historias detrás de este ilustre deporte de motor, que ha cautivado al público de todo el mundo durante décadas. ¿Qué tienen las carreras de F1 que despiertan tanta pasión, no solo en los pilotos y equipos, sino en sus millones de fanáticos en todo el mundo, tanto dentro como fuera de la pista de carreras? Profundicemos en la cautivadora narrativa y descubrámoslo. En los locos años 20, las semillas de lo que hoy conocemos como Fórmula 1 se sembraron con el nacimiento de las carreras de Gran Premio. Eran carreras de resistencia, de hombres y máquinas enfrentados contra pistas implacables y entre sí en busca de velocidad, triunfo y gloria. La F1, tal como la conocemos hoy, evolucionó a partir de estos legendarios partidos de carreras. A medida que el mundo se recuperaba de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de entusiasmo y progresión era más fuerte que nunca. La posguerra allanó el camino para el primer campeonato mundial de F1 en 1950. Este fue un momento decisivo en la historia del deporte que trajo un nuevo vigor respaldado por fabricantes y equipos nacionales que subieron al escenario mundial. Tecnologías de carreras impulsadas por innovaciones aeronáuticas, la búsqueda de la velocidad se convirtió en una constante en la F1 durante la década de 1960. La era marcó un salto tecnológico en el diseño de autos de carreras impulsado por una mayor utilización de materiales livianos y motores de alto rendimiento para crear máquinas de carreras aún más rápidas y ágiles. La década de 1970, una década en la que la atmósfera visceral de las carreras de F1 encendió la pasión de una audiencia global. Fue una época en la que personajes gigantes como Jackie Stewart, Niki Lauda y James Hunt en duelo dentro y fuera de la pista cautivaron al público de todo el mundo, llevando la F1 a las salas de estar de personas de todo el mundo. La década de 1980 anunció la era de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en la F1. Los efectos del suelo y el turbocompresor revolucionaron la forma en que se manejaban los autos y la asombrosa potencia, creando un espectáculo visual y sonoro que arraigó aún más la F1 en los corazones y las mentes de los entusiastas del automóvil y los deportes de todo el mundo. En la década de 1990, el mundo observó con asombro cómo se desarrollaba la rivalidad de las leyendas Ayrton Senna y Alain Prost, encarnando el espíritu de la F1 en una verdadera muestra de rivalidad deportiva, respeto mutuo y tremenda habilidad. Sus duelos amplificaron el interés de la audiencia global, contribuyendo al crecimiento astronómico del deporte. Con los albores del siglo XXI, la influencia de la tecnología se hizo más pronunciada en las carreras de F1. Aquí, las carreras realmente se volvieron de alta tecnología. La dinámica de fluidos computacional, CFD, los sistemas de recuperación de energía cinética, KERS, y los sistemas de reducción de resistencia, DRS, surgieron como factores determinantes de la ventaja competitiva de un equipo. El deseo constante de innovación siempre ha estado profundamente arraigado en el ADN de la F1. Los desarrollos de motores toman protagonismo en 2014, cuando el deporte pasó a los motores turbohíbridos V6, con el objetivo de lograr una combinación perfecta de alta potencia y máxima eficiencia energética, al tiempo que proporciona tecnología relevante a la industria automotriz. La década de 2020 provocó cambios sin precedentes en la F1, incluidas restricciones presupuestarias y un enfoque similar al de un tigre en la paradoja de la sostenibilidad. El deporte tiene como objetivo mantener su estatus como pionero tecnológico, ofreciendo beneficios tangibles a los fabricantes de automóviles, y al mismo tiempo sirviendo a su audiencia con una acción de carreras estimulante y trepidante. Situada en el umbral del futuro, desconocida y llena de posibilidades, la Fórmula 1 sigue adaptándose y evolucionando. Es una historia de progreso, de coraje y resiliencia, una historia de máquinas y hombres, y un testimonio atemporal de la búsqueda interminable de la humanidad de velocidad, rendimiento y la gloria que conlleva. La Fórmula 1 es más que un deporte, es una experiencia, un testimonio del ingenio y la pasión humanos, un mundo de velocidad y glamour donde cada carrera, cada curva, cada vuelta tiene una narrativa propia. Son estas historias, de triunfo y desamor, las que hacen que los fanáticos hagan banderas una y otra vez. El viaje de la F1 es la conquista definitiva de la velocidad, superando los límites de lo que es humanamente posible día tras día. Es el campo de batalla donde los competidores, provocados por un impulso insaciable por la victoria, participan en una muestra de velocidad, ingenio táctico y valentía implacable que bombea adrenalina. Impulsados por el deseo de supremacía, los equipos de F1 despliegan vastos recursos en una búsqueda incesante de la perfección, con sus diseños que traspasan los límites y encarnan la vanguardia de la ingeniería, la aerodinámica y la ciencia de los materiales, fabricando misiles sobre ruedas capaces de alcanzar velocidades que de otro modo se consideraría inalcanzable. Cada curva, cada recta y cada tribuna está repleta de la historia, el espectáculo, los triunfos y las adversidades de este glorioso deporte del motor.
Las carreras de F1 en sí no son solo batallas por el liderato sino también por los corazones y las mentes de los millones de apasionados aficionados que viven y respiran este emocionante deporte. A medida que la bandera a cuadros ondea, y el rugido del motor se desvanece en la distancia, los detalles minuciosos que intervienen para hacer una carrera exitosa de Fórmula 1, son las decisiones en fracciones de segundo, el enfoque inquebrantable, la pura audacia, se comprende verdaderamente y apreciado, un ballet de velocidad y estrategia, pasión y precisión. Los héroes del deporte, los pilotos, las valientes fuerzas G extremas, las conmovedoras maniobras de adelantamiento y las estresantes paradas en boxes durante carreras que duran más de 2 horas, mostrando una combinación incomparable de habilidades crudas, resistencia física, y agudeza mental que el deporte exige a sus gladiadores sobre ruedas. Viajando de una ciudad a otra en diferentes usos horarios, la Fórmula 1 presenta una agotadora gira mundial. La logística detrás del glamoroso espectáculo de alto octanaje es sobrehumana. La tarea de descampar equipos de carreras, ensamblar y desmontar vehículos, operar en escenarios de alta presión, todo sin comprometer el rendimiento, es similar a un ballet de caos controlado. La F1 es una disciplina de trabajo en equipo con una relación simbiótica entre el piloto y el equipo de boxes. El conductor dirige el coche, mientras el equipo de boxes realiza paradas rápidas en boxes, cambia neumáticos, añade combustible y realiza reparaciones de emergencia en una secuencia impecable y bien coreografiada, donde cada retraso de 3 segundos puede marcar la diferencia entre ganar y perdiendo. La F1 proporciona una montaña rusa emocional que se basa en el borde de éxito y fracaso, victoria y derrota. Es un deporte que personifica la combinación única de tecnología de vanguardia, tradiciones ancestrales y la pasión ardiente de sus partes interesadas, asegurando su estatus continuo no solo como deporte, sino como estilo de vida y fenómeno global. La Fórmula 1, una declaración de potencia y delicadeza, de velocidad y resistencia, de glamour y determinación, es una forma de vida tanto para sus participantes como para sus aficionados. Ha pasado del mero deporte del motor a un medio para impulsar los ámbitos de la tecnología automotriz, una chispa para la innovación y un testimonio del espíritu humano eterno por la excelencia. A medida que llevamos esta historia de la Fórmula 1 a su conclusión, o mejor dicho, pausa guión, es un momento para reflexionar sobre lo que representa este deporte. La Fórmula 1 es un viaje interminable, lleno de brillantes momentos de alegría y pruebas de desesperación. Es una historia de esfuerzo humano, gloria, fracasos y, sobre todo, una voluntad indomable de superar los límites de la capacidad humana. La fórmula ha cambiado con los años, los personajes han ido y venido, pero una cosa siempre ha permanecido constante, la esencia de la Fórmula 1. Una poción de velocidad mezclada con espíritu humano crea un elixir con el poder de cautivar, inspirar y transformar. Aquí está el pasado, el presente y el futuro, la historia atemporal que es la Fórmula 1. Hasta que nos volvamos a encontrar para descubrir los capítulos de la historia en constante evolución de la Fórmula 1, mantengamos los motores acelerando, los neumáticos gritando, los pilotos superando sus límites y los espectadores al borde de sus asientos, porque el espectáculo apenas está comenzando. Como dijo una vez el inmortal Enzo Ferrari, las carreras son una gran manía a la que hay que sacrificarlo todo, sin reticencias, sin vacilaciones. Quizás esto transmita de manera más elocuente lo que realmente representa la Fórmula, una sinfonía donde las notas de tecnología, pasión y compondrá una obra maestra atemporal. Desde el brillo y el glamour del Gran Premio de Mónaco hasta la velocidad y la acción de alto octanaje en Silverstone, desde las exhibiciones tecnológicas en Monza hasta las carreras al anochecer en Singapur, desde las escenas sin precedentes en Interlagos hasta el fascinante autódromo de Spa. Y así, el viaje continúa allanando el camino para los capítulos no escritos de la historia de la Fórmula 1. Mientras cae la bandera a cuadros, dando la señal para el final de otra apasionante carrera en la Fórmula 1, las leyendas del pasado, los aspirantes de hoy y los grandes retadores del futuro que se atreven a domesticar a la bestia llamada F1, continúan a escribir la narrativa interminable, atractiva y duradera del deporte, una carrera a la vez. La pista ahora está tranquila. La emoción del día de la carrera se ha convertido en un zumbido persistente en el viento. A medida que el sol desciende bajo el horizonte, y los pilotos llegan al final de otro viaje emocionante, saben, al igual que nosotros, que el atractivo de la Fórmula 1 no reside en la conclusión de una carrera, sino en la promesa de la siguiente. Entonces, sigamos uniendo nuestras manos en este ballet de alta velocidad, y alto riesgo de aspiración y logros humanos donde máquinas y hombres bailan juntos en una sinfonía de velocidad, superando los límites de las posibilidades mientras rinden homenaje al incesante deseo de progreso, el espíritu de competencia y, lo más importante, la emoción de la Fórmula 1. La historia, los héroes, los desamores y la esperanza, son parte del rico tapiz que es la Fórmula 1. Cada año que pasa, la historia sigue creciendo, evolucionando y cautivando. El ritmo del acelerador ofrece poemas que resuenan en los corazones de millones de personas en todo el mundo, y el rugido del motor hace eco del espíritu humano indomable. A medida que la historia cierra por el día, una hermosa y emocionante narrativa de la eterna Fórmula 1, es seguro que hay mucho más que experimentar, aprender y amar sobre este deporte icónico. Parte inalienable de la cultura, la Fórmula 1 es algo que continúa reescribiendo el futuro del movimiento y la emoción, poco a poco, todos los días.